Ahí aparece la opción de grabar, ¿sí, no? Sí. Ya. Entonces, explicábamos que los datos, bueno, generalmente los modelos de clasificación asumen que los datos para la variable respuesta son balanceados. Es decir, la categoría de éxitos es la misma cantidad de categoría de fracaso. Por Ujú. ejemplo, si queremos predecir a través de un modelo de clasificación si un paciente sobrevive o no, la categoría muere tiene que tener la misma cantidad que la categoría sobrevive. A eso se llama datos balanceados. Ahora bien, un tópico que se presenta últimamente en la parte de clasificación es que la naturaleza de algunas variables respuestas va a originar datos desbalanceados. Es decir, en las categorías de predicción no van a presentar la misma cantidad de datos. Por ejemplo, pensemos en un banco. Un banco tiene clientes morosos y clientes no morosos. Entonces, podríamos decir que si sacamos una muestra, vamos a encontrar la misma cantidad de clientes. ¿Qué Bueno, opinas? si depende, yo creo que va a variar de muestra en muestra, ¿no? Ah, Claro, pero el patrón va a ser que vas a encontrar más clientes no morosos que clientes morosos, porque a ningún banco le va a convenir tener la misma cantidad de morosos que no morosos. Entonces, claro. el típico ejemplo de datos desbalanceados es en el caso de los bancos. O sea, la mayoría de sus clientes son puntuales, ¿no? Son pagadores puntuales, no morosos, y hay una poca cantidad de clientes que son morosos, pues, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo donde, por así decirlo, van haciendo este concepto de datos desbalanceados. Ok. Entonces, bueno, esta es la parte teórica, ¿no? Del modelo o del modelamiento en el trabajo que se ha realizado. Entonces, la aplicación va un poquito para los pacientes de COVID, ya en lo que se conoce como el CAGEL o el CAGLE, que hacen competencias de métodos estadísticos. Allí se puso como, bueno, para un concurso, clasificar a los pacientes con COVID. En este ¿Cómo se le llama? caso, perdón, ¿Kaggle? ¿Cómo CAGLE, se llama? CAGLE. Oh, cable. CAGLE, K-A-G-L-E. O sea, ellos, es una organización mundial en la que hacen concursos de data science, big data. Ya. Y ahora último, pues, que está de moda, ¿no? Hacen grandes competencias, ¿no? Donde a los competidores le dicen, no, créanos un modelo y haces un pronóstico y el momento de la premiación vamos a ver cuál de los equipos tuvo una mejor precisión, ¿no? Entonces, allí en uno de los temas, como solicitabas, no tiene que ser para datos, bueno, con una gran cantidad de datos, bueno, Claro. una gran cantidad de datos. Entonces, al ir leyendo la descripción, o sea, fue interesante esto del COVID, ¿no? Ahora que también está en boga o que está de moda hablar del COVID, ¿no? Entonces, por ahí un modelo de clasificación sería bastante útil, bueno. Entonces, entonces, aquí el concurso trataba de pronosticar el tiempo de estadía de los pacientes de COVID en Estados Unidos de acuerdo a algunas variables, ¿no? Como por ejemplo ingresos económicos, el hospital en el cual está internado, la gravedad del paciente, la edad. Entonces el objetivo era pronosticar eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a permanecer en el hospital? Y ahora, ¿por qué es importante resolver eso? Porque el hospital es de uso social. Entonces, más o menos tener una idea de cuántos pacientes, o mejor dicho, tener una idea de cuánto tiempo van a estar los pacientes en el hospital, eso permite hacer una mejor gestión de las camas, del personal médico. Entonces ahí está la razón de hacer este estudio.
¿Se entiende esa parte, Renzo? Sí, 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 sí te entiendo. Yo Entonces, he leído el reporte, de que tú estabas clasificándolo por, dijiste que había A, B, C, D y este tipo de cosas, pero lo que quiero entender era, quiero que me lo expliques, porque tú has hecho el trabajo, ¿me entiendes? Yo quiero ver cómo es tu razonamiento acerca de este proyecto. ya, Por eso, ok, claro, sí, pero, pero también, mira, lo que quisiera es que, mira, tú has hecho este PowerPoint. ujú, So, sí. no sé si tú puedes hacer un documento. Mira, esta presentación que tengo que hacer vale como 30% de la nota de la clase. O sea que el profesor está poniendo bastante, ¿cómo se dice? Énfasis en este proyecto. Ujú. Solamente tengo 10 minutos para explicar, de 10 ha habido 12 minutos para explicar este proyecto, porque la clase solamente dura 80 minutos. Y somos 12 alumnos y cada uno tiene que presentar uno de esto, ¿no? Entonces, lo que quería ver es que si tú puedes hacer, aún así yo lo pueda entender, quisiera tener algún como un folleto para más o menos guiarme cuando esté explicando esto, porque se me puede ir la Sí, idea en un momento, me puedo poner nervioso o algo así, y es, como te digo, tiene bastante, el peso que hay en este el proyecto es trabajo. bastante. Sí, entonces, Ujú. y también te quería pedir otro favor, si es que puedes, claro, ¿no? Mira, eh, este examen de esta clase lo tengo que tomar el día 17 de diciembre. Ujú. Entonces, lo que quería ver es si tú me puedes, yo te voy a mandar los slides del profesor porque ya terminó la clase. Hoy fue el último día que iba a hacer su lección el profesor. Entonces, yo quería ver si todos los días me puedes dar una hora de, ¿cómo se llama?, de tutoría de lo que el profesor ha hecho en la clase, porque hay bastantes conceptos. Yo los conceptos los puedo entender, lo que tú me estás explicando ahorita lo entiendo bien fácil porque son conceptos que no necesitan matemática envuelto en esto, ¿no? Ujú. Pero por ejemplo, hay cosas en que el profesor está haciendo eso de ADA, boosting y random forest y esas cosas que llevan bastante matemática y a veces el profe, no sé si hay bastantes fórmulas ahí y a veces yo no sé qué tantas fórmulas necesito para aplicarlas, porque a veces se las deriva o a veces no sé si algunas de esas fórmulas son necesarias o no. Sí, bueno, en realidad, en los que son esos Es que, pues, temas, se requiere básicamente entender el algoritmo, pues, ¿no? Porque, bueno, al menos en la parte que yo he llevado, o sea, nos han explicado el boosting, los árboles, ¿no? El random forest. Se nos explican por qué existen esos métodos y qué es lo que hacen, ¿no? Y cómo se compara eso. mira, yo Ujú. la matemática no es que no la entienda, pero hay veces, por ejemplo, él solamente cuando hace los slides, él no tiene, o sea, no tiene muchos ejemplos para resolver, porque yo lo que me imagino es que muchos de estos ejemplos son con bastante data y no se pueden resolver como diríamos en matemática, a mano, ¿no? O sea, algunos se podrán resolver, pero la mayoría son que tengo que utilizar R y esas cosas. Pero lo que él va a Claro. poner, pero lo que él va a poner en el examen, sí hay que hacerlo a mano. Por ejemplo, esos problemas que yo te mandé en la tarea primero, ¿te acuerdas que había que encontrar el median y había que integrar y que había que buscar la expectación del MSI, de que es el mean square error, que no sé Ujú. cómo se dice en español? Claro. Entonces aquí había que integrar, había que hacer matemática. Él va a poner ese tipo de cosas en el examen. Mm. Entonces, algunas cosas de esas, o sea, no es que no lo pueda hacer la matemática, sí la puedo hacer, pero lo que no entiendo es, a veces no sé cómo utilizar estas fórmulas en los problemas, porque a veces todos estos problemas, y como estoy cogiendo 3 clases, se me hace bien, ¿Qué ¿cómo digo? te digo? Sí, es difícil estar, también en mi trabajo también tengo que hacer otras cosas, aparte de que llegue, o sea, termino mi trabajo y tengo que ir a mi casa, tengo que hacer más trabajo, de mi trabajo. Entonces, por eso se me hace bien complicado estar pendiente de lo que el profe hace. Y a veces, mira, por ejemplo, ahí, lo que está haciendo ahorita, dame un segundito que te explique, porque eso también es importante. Él está haciendo, por ejemplo, bagging en boosting, y acá él está poniendo, o sea, te da como tú dices, ¿no? El algoritmo o los pasos que hay que seguir, pero hay bastantes, ¿cómo te digo? Definiciones estadísticas o, por ejemplo, si, por ejemplo, la una función f
que me imagino que es la mejor función, con F gorro, con estrella B, y a veces eso, por ejemplo, hay una que se llama Monte Carlo Bagging Estimate, y hay otra, hay varias funciones, por ejemplo, Bagging Classification Tree, y acá te dan como cuándo utilizar este algoritmo, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, son 21 lecciones, ¿verdad? Entonces, no tengo que hacerlas todas, pero me gustaría que, por ejemplo, de una lección, tú me digas, por ejemplo, de la lección 21, me dices, mira, esto es lo más importante, esto es lo que tiene, más o menos esto es lo que tienes que estudiar. Y él ha dado como un modelo, un papel para estudiar para el final, o sea, para que practiquemos. Y eso también lo voy a compartir contigo, pero hay cosas en las lecciones que no entiendo. O sea, hay que hacer sí tipo física, así que F igual ma, pero hay que reemplazar F con otra fórmula, y la fórmula S hay que reemplazarla con otra fórmula, y esa fórmula con otra fórmula, y esa fórmula con otra fórmula, y tú vas sacando así, la vas cambiando, entonces eso me marea, porque no sé en realidad cuál es la fórmula que necesito, o qué es lo que necesito hacer. Eso es lo que me marea de este curso, porque el profe no se... no es que, como no hace nada, por ejemplo, no hace nada en la pantalla, así como tú me estás explicando ahorita, él solamente lee la presentación, y a veces escribe un par de cosas, qué sé yo, ¿no? Pero no es una presentación, o sea, no te explica lo que está pasando en realidad. Uno, dos ejercicios que te explica, pero ahí quedó. Entonces no sé si puedas explicarme eso, ¿no? Si es que puedes, ¿no? Ya pues, me mandas los slides para ir haciendo eso, pues. Ya, ya, ya. Ahora sí no te interrumpo. Sí, continúa con... Disculpa, madre. Ok, entonces habíamos quedado que habías hecho habías sacado un poco, estabas hablando del CAGO, y que estaban tratando de estimar el tiempo de que un paciente se quede en el hospital, qué tanto tiempo un paciente se quede en el hospital, ¿no? Claro, entonces, de acuerdo al tiempo o a los días que el paciente se queda en el hospital, se le puede clasificar como riesgoso y como no riesgoso. Ujú, Entonces, de acuerdo a eso, para pasarlo pues a binomial, ¿no? Una regresión logística binomial o binaria, se ha trabajado, bueno, que los pacientes que están en el hospital máximo 20 días sean clasificados como pacientes no riesgosos, y los que están más de 20 días como pacientes riesgosos. Entonces lo que se encontró fue que iba a haber más pacientes riesgosos que no riesgosos. Entonces, entonces estamos frente a una situación en la que los datos de la variable respuesta, de la variable categórica, están desbalanceados. Entonces, por eso el tema, ¿no? La clasificación usando regresión logística con datos desbalanceados. ok. Entonces, eso es lo que se explica por aquí, ¿no? Que el tiempo y la clasificación, ¿no? De los pacientes es importante porque tiene que ver con la gestión sanitaria del hospital, del Estado y todas esas cosas, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual nos interesa generar un modelo. Entonces el concepto aquí que quizás el profesor, ¿no? O la parte donde nos agarramos es aquí, ¿no? Los datos desbalanceados. Entonces, aquí está el ejemplo que te comentaba acerca del banco, Ujú, ¿no? Los pacientes, o perdón, los clientes de tipo normal van a ser mucho mayores que la de un tipo de fraude. Entonces, los datos desbalanceados. Ahora, ¿qué soluciones se da a los datos desbalanceados? ¿Qué significa, a qué tú te refieres con fraude aquí? Acá, por ejemplo, era este, de préstamos, o sea, Oh, del tipo de préstamo, no sé si hubo fraude o no hubo fraude, o sea, en un proceso de préstamo. ujú, Entonces, la mayoría de los trámites tuvieron la categoría de normal y fueron pocos los que presentaron fraude, ¿no? Entonces, ujú, aquí es un ejemplo típico, ¿no? También de datos desbalanceados. Entonces, aquí en esta ujú. presentación he colocado a modo de resumen
lo que se conoce como los conceptos o los métodos que se aplican para trabajar con datos desbalanceados. Entonces, para solucionar los datos desbalanceados, hay dos procedimientos, a nivel de datos y a nivel del algoritmo. Recuerda que a nivel del algoritmo nos referimos a los métodos de clasificación, ¿no? Como regresión logística, análisis discriminante, árboles de decisión, SVM, naive de Bayes, vecinos más cercanos y todos los métodos que existen de clasificación. Pero aquí los que más, por ejemplo, se utilizan, o los que se están empezando a emplear, son a nivel de datos. O sea, ¿cuál es el objetivo? Solucionar a nivel de datos. Se refiere a igualar la cantidad de datos. Es decir, de los datos, la cantidad de datos está desbalanceado. A nivel de datos nos referimos a encontrar un mecanismo que iguale la cantidad de datos para ambas categorías. Entonces, para eso aparece el upsampling o submuestreo, el oversampling o sobremuestreo, el método ROSE y el método SMOOT son combinaciones de los dos métodos, de los dos primeros métodos. A ver, con upsampling, que es submuestreo, lo que se va a hacer es la categoría que tiene más datos se va a reducir se va a igualar a la cantidad de la categoría que tiene menos datos. Por eso se llama submuestreo, porque esta de acá, de la categoría que tiene mayor datos, se va a seleccionar la misma cantidad de la categoría que tiene menos datos. O sea, con eso nos referimos a submuestreo. ¿Se entiende esa parte, Renzo? Ya. Ah, Entonces, acá, así explicar a mi profesor. claro, entonces esa es la idea del submuestreo. Ya, sí, sí, te escucho. Ya. Ahora, el Ya. sobremuestreo es lo contrario. Lo que se va a hacer es remuestrear a la cantidad de la categoría con menor datos hasta poder igualar a la misma cantidad de la categoría que tiene más datos, pues. Entonces, con la primera, con el submuestreo, vamos a reducir y con el sobremuestreo vamos a aumentar. Ok, pero ¿cómo aumentan? Yo puedo entender que puedes coger una muestra del normal y balancearla con la que tiene poco, pero ¿cómo puedes hacer en el caso opuesto o reverso, que tienes poquita número de observaciones y cómo le igualan? ¿Cómo hacen eso? Ya, para ello se aplica lo que se conoce como el método Bootstrap. Es decir, se van a seleccionar, al menos para el submuestreo es más fácil, ¿no? Porque, a ver, suponte que acá en fraude solo hay 100. Entonces, de estos 250.000 vamos a escoger 100 nada más. Y ahí ya está igualado. Claro, claro. Para el caso del sobremuestreo, lo que se va a hacer es, de esta categoría de 100, supongamos, ¿no?, que tiene 100, esta categoría de 100 vamos a remuestrear. Es decir, vamos a seleccionar un tamaño de muestra en las cuales muchos valores de esto se va a ir reemplazando, se va a ir reemplazando, se va a ir repitiendo, ¿no? Una muestra con reemplazo hasta obtener la cantidad de 250.000. Entonces, Ah, ok, ok, ok. utiliza el I got it. proceso de muestreo con reemplazo. Okay. Bien, entonces el método Rose y el método Smooth combinan los dos métodos que están aquí, ¿no? Que es el submuestreo y el sobremuestreo. La diferencia está en que el Smooth genera una mayor cantidad de datos. O sea, por ejemplo, acá no teníamos 2.500 datos y acá tenemos 100 datos. Lo que va a hacer el Rose es hacer una cantidad intermedia. Es decir, ya no va a trabajar con todos los 250.000. Rolly, repite, Rolly, Sí, Rolly, repítete los últimos 25 segundos porque se cortó.
Ya, ya. estabas hablando del Smoke y del Rose. Y me Ya, estabas ok. diciendo que el Smoke tiene más datos. Sí, ajá, sí. El algoritmo Smooth o Smote te produce una mayor cantidad de datos. Y el Rose te va a brindar una cantidad intermedia. O sea, por ejemplo, ¿no? 250.000 es aquí y acá es 100. Entonces, lo que va a hacer el Rose es, de estos 250.000, vamos a trabajar con la mitad. Entonces, lo que vamos a hacer a la otra categoría es igualar hasta la mitad. Nada más. Eso es lo que va a hacer el Rose. O sea, va a buscar Sí. una cantidad intermedia. En cambio, el método Smooth lo que va a hacer es generar hasta una cantidad doble, digamos, va a remuestrear y va a generar más datos para la categoría normal y va a obligar a la otra categoría a también igualar esa cantidad. Por eso Smooth es un poco más pesado. Incluso para hacer el procesamiento de remuestreo nada más, ¿no? Para hacer el proceso de remuestreo, mi máquina se demoró como 1 hora, solo para hacer el algoritmo de remuestreo, que es de seleccionar los datos. ¿Se Ok. entiende allí esa parte? Claro, sí, sí, te entendí. O sea, tú dices que eh, en vez de hacer los algoritmos, tenemos que utilizar la data porque el objetivo es tratar de que balancear los datos para ambas categorías, dado que la data está unbalanced, right? Lo que me Desbalanceada. estabas diciendo es que upsampling, este, sí, el upsampling, que es el submuestreo, como tú me estás diciendo, tengo que como tratar de igualar la categoría que es normal a la categoría fraude, reduciéndola prácticamente, o sea, como cogiendo una Una muestra fracción. de la normal para igualar a la de fraude, ¿verdad? Claro, exacto, así es. Una fracción, ¿verdad? Exacto. Y el sobremuestreo, sobremuestreo es repetir la categoría fraude hasta que iguale la categoría de que es la normal, ¿verdad? Exacto, así es. ¿Es así? Sí, sí, Y Rose lo que trata de hacer es igualar ambas categorías hasta un punto intermedio. Y claro, exacto. el Smoke trata de fuerza a los dos, a las ambas categorías, pero fuerza más a la de fraude para que iguale a la normal. Claro, exacto, así es. Y hasta incluso es mucho más Okay. que la categoría normal, ¿no? De repente toma el doble hasta incluso. Y es Okay. el algoritmo, bueno, el método de remuestreo que se demora más tiempo en procesar. Aquí el upsampling es al toque, pues, ¿no? Porque reduces. Y bueno, computacionalmente luego le sigue el oversampling, luego le sigue el ROS y ya el último, el más pesado es el smooth. Entonces, Una pregunta, ¿y por qué los modelos por qué el algoritmo no funciona? Bueno, ¿por qué los algoritmos no pueden funcionar para este tipo de situación? sí, eso vamos a verlo ahí en la parte del análisis. Entonces, Ok, dentro de las soluciones para los datos desbalanceados, se presentan esas dos ramas, pues, a nivel de datos y a nivel de algoritmo. Bueno, con referencia a esta segunda parte, a lo que se refiere es modificar el algoritmo. Eso es lo que se refiere, ¿no? O sea, matemáticamente la estimación, por ejemplo, que utiliza la regresión logística, que es la estimación por máxima verosimilitud, se va modificando de tal manera que se adapte a esta situación de datos desbalanceados. Y para ello ok. utiliza un concepto de pesos, ¿ya? Un peso, ¿no? O sea, la categoría normal Wait, tendrá más peso, claro, el weight, ¿no? El famoso weight. Entonces, bueno, el campo de la teoría menciona que la regresión logística y los árboles de decisión ya han sido implementados, ¿no? Bueno, los algoritmos han sido modificados para ese tipo de situaciones. Eso es lo que dice una de las lecturas que mandó tu profesor. mm,
Luego también hay otro que el algoritmo se va a ir modificando de acuerdo a un costo, a un aprendizaje basado en la sensitividad del costo. Entonces, es decir, donde se agrega una variable costo y se calcula el error, o cuánto nos cuesta equivocarnos. Entonces, de acuerdo a eso se va, por así decirlo, modificando, ¿no?, el algoritmo. Bueno, lo que yo he trabajado es esta parte, ¿no?, de trabajar los datos desbalanceados o solucionarlo a través de remuestreo, ¿no? A nivel de datos. Eso es lo que, o sea, lo que el trabajo se centra es en esto, ¿no? Ok. Bien, entonces en este trabajo lo que queremos encontrar es si algún método de remuestreo genera una mayor precisión que la regresión logística clásica, pues, ¿no? Entonces, y si es así, ¿cuál es el que se puede recomendar para futuros estudios, ¿no?, para futuros pronósticos? Entonces ya tenemos, bueno, la razón por la cual aplicamos la regresión, la clasificación, y ahora tenemos aquí las alternativas. Entonces, como potencial solución, bueno, están los métodos de remuestreo y la manera que se ha comparado los modelos a través de las predicciones es mediante la validación cruzada. La validación cruzada es una medida del error de la predicción de los modelos. Ya, entonces, es muy utilizado esto para poder comparar los modelos, ¿no? El modelo que presente menor valor en validación cruzada es el mejor modelo, ¿no? A eso se refiere. ¿Puedes repetir eso? Sí, en los modelos de clasificación y modelos de regresión se utiliza la validación cruzada como medida del error. En este caso se utiliza, por ejemplo, el MCE, la tasa de error, y bueno, se compara los diferentes modelos que estamos empleando o analizando, y el modelo que presente menor valor es el mejor modelo. Ok. Entonces, en este caso, por aquí hemos colocado el símbolo, ¿no? Para hacer referencia a la regresión logística, y por acá se ha empleado el programa R, pues para hacer los estudios. Bueno, por aquí ya hacemos una breve descripción de las variables que han sido utilizadas en el modelo. Aquí, por ejemplo, se da una primera variable que es tipo de hospital. Bueno, en la región, en Estados Unidos, bueno, la data se ha clasificado a los hospitales como A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Una variable categórica. Luego la región donde está el hospital, la cual se dividió en 3 grandes regiones, X, Y y Z. Por aquí está el número de camas adicionales en el hospital, que es una variable discreta de 0 a 24. Luego por aquí está el departamento, el cual atendió el caso de COVID, en el cual fue anestesia, ginecología, radioterapia, ¿no? Y acá lo que tú habías recomendado, ¿no? Luego tenemos el tipo de barrio donde es el paciente, que va desde P, Q, R, S, T, U, ¿no? Esa es la clasificación que le Cuando, dan. cuando te ref- cuando te refieres con el hospital en A, B, C, D, E, F, ¿qué se refieren esas categorías? Y yo sé que me estás diciendo que son categóricas, pero ¿tienen algún significado? Ya, mira, el dataset no te dice. Sin embargo, bueno, debe ser algo así, ¿no? Como que hospital muy pobre, pobre, o en buenas condiciones, ¿no? O sea, no dice Ah, no dice la la clasificación, ¿no? data. No dice la data, o sea, el conjunto de datos no dice. Solo nos da esta descripción aquí. Me estás hablando de que el word type, me estás diciendo que Tipo de P, Q, barrio, R, S. ¿no? O sea, también algo así, ¿no? Como pobre, no muy pobre, muy pobre, ¿no? O sea, el tipo de barrio de donde es el paciente. Luego por acá coloca este grado de cama, ¿no? Grado de cama del hospital. So,
ajá, de donde está el paciente y lo clasifica del 1 al 4. Entonces, imagino que el 4 debe ser la mejor cama, ¿no? El cuarto que tiene más atenciones, cosas como esas. Luego por aquí está el tipo de admisión, o sea, cómo el paciente fue admitido o inscrito en el hospital, Claro. como emergencia, trauma y urgencia. Luego la severidad o la clasificación del paciente como extremo, menor y moderado. Luego por acá tenemos visitantes, ¿no? Número de personas que acompañaron al paciente al momento de internarlo y va desde 0 hasta 32, ¿no? O sea, es obvio de Sí, que, tú bueno, dijiste que en el modelo salió que 2 a 3 personas era el caso más común que la claro, gente que exacto, acompañaba. exacto, Ajá. es la que tiene más frecuencia. Ujú, Luego está la edad, ¿no? Que va desde 0 a 100 y bueno, ahí está clasificado en rangos, ¿no? De 0 a 10, de 10 a 20 y así. Y ujú. aquí bueno, hay una mayor presencia de personas de entre 40 y 60 años, ¿no? Hay una mayor prevalencia de esa cantidad. Y bueno, luego por acá estaba, no, esta cantidad de dólares era acá arriba, el depósito al momento de internar al hospital. Esto de acá es de aquí arriba, ¿ya? Va de $0 hasta $10,000. Esto de la cantidad de dinero es aquí arriba. Lo que pasa es, mira, cuando tú me mandaste el PDF, yo no lo puedo cambiar porque el PDF no lo puedo modificar. No tengo el Claro. programa Adobe. Por eso cuando te está diciendo que me mandes el Ujú. original, el PowerPoint, ahí sí lo puedo cambiar, pero si me mandas Claro. el PDF no lo puedo cambiar. Sí, sí, sí te entiendo. Ya, pues entonces, eso ya, hasta aquí ya es las variables independientes y luego está pues los días que el paciente está internado, pues, ¿no? Y aquí esta variable lo hemos reducido a 2, clasificando a los pacientes como riesgosos si se queda más de 20 días y no riesgosos si se queda menos de 20 días. Ya, entonces, bueno, aquí ya con estas variables predictoras se generó varios modelos y se comparó pues la precisión, ¿no? Qué tanto se equivocan al momento de clasificar a los pacientes como riesgosos o como no riesgosos. Cuando tú dices variables, cuando tú dices tus variables predictoras, ¿cuáles son? La A, B, C, D, E, F, G, ¿eso es lo que a eso te refieres con las predictores? No, por ejemplo, una variable es tipo de hospital, región del hospital, camas Ok. adicionales, departamento que intervino, ¿no? Ya lo que aparecen por aquí son los niveles, ¿no? O las categorías de la variable. Entonces, tenemos un conjunto de variables numéricas y cualitativas que van a estar relacionadas directamente con el estado final del paciente. ¿De acuerdo hasta ahí? Ok. Sí, sí, sí. Ok, listo. Entonces, eh, bueno, esta es una primera aplicación que hago, ¿no? De esto con los modelos de sobremuestreo. Entonces, por aquí teníamos los 4 modelos que aplican el sobremuestreo, o perdón, que aplican el remuestreo, Sí, ¿no? Y acá está el modelo clásico, ¿no? sí, el sobremuestreo, tú dijiste. Claro, entonces, Ujú. este, aquí vemos, por ejemplo, que el modelo clásico, o sea, al aplicar la regresión logística, tiene una mayor precisión, ¿no? Que es 0.696. Luego el oversampling y el upsampling tienen una similar precisión, 0.658, 0.659. Bueno, el método Ross resultó el peor y el método Smoot, bueno, un poquito mejor, ¿no? Y casi cercano.
Acá luego se utilizó validación cruzada para 30 repeticiones, donde el conjunto de datos se dividió en dos, ¿no? Una parte para entrenar el modelo y otra parte para validar. Entonces, haciendo 30 repeticiones, se obtuvo las siguientes medidas de precisión. Bueno, Cuando haces el cross validation y tú tienes el training set y el test set, ¿cómo haces eso de las 30 repeticiones? ¿Cómo eso funciona? ¿Me puedes explicar? claro, a ver, te explico acá está el programa, ¿eh? ¿Ves ahí el programa? ¿Logras ver el Sí, programa? yo veo perfectamente lo que está pasando. Sí, Ya, sí. entonces a ver, te explico qué es el programa. Validation Cross, ¿no? Cross Validation, ¿no? Ya, aquí R va a representar la cantidad de repeticiones. P va a ser la cantidad eh, bueno, el tamaño o la parte de los datos que van a hacer para entrenar el modelo. Entonces, el resto va a ser para validar el modelo, ¿no? Y bueno, aquí la data, porque como proceden de diferentes tipos de remuestreo, entonces por eso ahí se ha hecho esto. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, por aquí necesitamos conocer la cantidad de datos, el número de variables, y acá está el accuracy, que es la precisión, y que va a ser la misma cantidad de las repeticiones, pues, ¿no? Un momento, por favor. No, lo que quiero que me expliques es cómo funciona el cross validation teóricamente. ¿Hello? Se frizó. Ya, a ver, te explico lo que Ujú, más o menos, qué es lo que hace el cross validation. Lo que hace la ujú, validación cruzada primero es partir la muestra o el conjunto de datos en dos partes. Una que es la parte de entrenamiento y otra parte que es validación. La parte de la cantidad de datos para el entrenamiento va a ser mayor que la cantidad de validación. Generalmente se recomienda, bueno, que el 80% de datos sea utilizado para entrenar o crear el modelo y el 20% restante para verificarlo. Otros autores dicen ok, 70, otros dicen 75, pero va entre ahí, ¿no? Entre 70 y 80%. ok. Entonces, con la primera parte vamos a crear el modelo y con la segunda parte vamos a verificar el modelo. Entonces, el error que nosotros vamos a medir es en la segunda parte, es decir, en la parte de los datos de validación. Ok. Ahora bien, ese proceso no tiene que ser una sola vez, tiene que ser la mayor cantidad de veces. Entonces aquí por eso añadimos el comando, bueno, el argumento R, que es cantidad de repeticiones, para decir, ¿no?, que no se debe al azar, sino que hay una tendencia o hay un patrón. Ujú, Entonces, por la cantidad de datos que se ha trabajado, imagínate, ¿no? Hacer un modelo, pronosticar, hacer el accuracy y hacerlo 30 veces, computacionalmente se vuelve un poco pesado. Por ejemplo, con el ujú. Smooth se demoró como 30 minutos más o menos. Entonces, mientras más datos o mientras más repeticiones deas, es obvio que va a tomar una mayor cantidad de tiempo. Ahora, ¿por qué se Ujú. tome 30 repeticiones? Porque es lo mínimo que a veces se necesita para aplicar, ¿no? Para hacer lo que es la inferencia. Claro. Entonces, de esa manera, para cada tipo de modelo vamos a tener una medida de error. Y es lo que se utiliza como la validación cruzada.
Entonces, ¿qué es lo que resulta? A ver, efectivamente, bueno, la teoría dice que cuando aplicas validación cruzada tienes un accuracy menor al que aplicas a los datos originales, ¿no? Sin hacer accuracy o simplemente partir al azar, ¿no? Tienes un accuracy menor, ¿no? Y en todo se cumple. Bueno, por acá el ROS no se cumple. Entonces, el modelo clásico es 0.67, el oversampling 0.64, el upsampling 0.647, el método ROS 0.38 y el método SMooth 0.66. Ok, pero tú le aplicaste cross-validation a eso, como tú dices, a las 30 repeticiones, pero tú estás trabajando con el modelo, el logistic regression, ¿right? Claro, exacto, así es. Ah, ok. O sea, en Ok. todos he aplicado la regresión logística, Ujú. porque estamos utilizando este modelo, pues, ¿no? O sea, Claro, también se pudo aplicar, no sé, de repente árboles de decisión, ¿no? Pero, o sea, computacionalmente, como te comento, se vuelve muy pesado, ¿no? Para hacerlo en R y todo eso, ¿no? claro. Entonces aquí, bueno, puedes notar, bueno, un diagrama de cajas, nos da Ujú. una visión de cómo se está comportando los datos, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, ¿no? Que el clásico, a pesar de que, bueno, no todas los 30 repeticiones va a ser iguales, pero por ahí están bastante cercanos, ¿no? Lo mismo con el método DAO, con el app, con el smooth y con el ROS, ¿no? No, pero tú dijiste que en el clásico la variabilidad es mayor. Sí, justamente eso es lo que estuve, bueno, tratando de poner en la discusión, que parece ser que, bueno, la cantidad de datos, bueno, del desbalance, en la parte del desbalance, la cantidad de pacientes es A1, la cantidad de pacientes no riesgosos es como 1 y la cantidad de riesgosos es 2. Entonces, como que el ratio de desbalance no es tan marcado como para que se genere esa gran variabilidad. O sea, esa es la explicación por qué aquí el modelo Ok. clásico está siendo mejor que los modelos de remuestreo. Porque, por ejemplo, en los trabajos, bueno, que estaba, bueno, que había lecturas, o bueno, en la página web, le ponen el ratio de 1 a 10, por ejemplo, ¿no? O como en el caso de acá, que es no sé, pues ponle de 100 a 150.000, no es bien marcado el desbalance. Entonces, parece que, bueno, y además también, como se está trabajando con una gran cantidad de datos, bueno, parece ser que eso está favoreciendo la regresión logística, la regresión logística clásica. Entonces, esa sería por aquí la discusión del modelo, ¿no? O sea, el ratio no es tan marcado y debido a que es una gran cantidad de datos, entonces se está encontrando puntos a favor de la regresión logística. Ahora, por aquí, bueno, estadísticamente, si queremos probar que el modelo de regresión clásico es mejor o es mayor, presenta mayor precisión, se utiliza la prueba de Wilcoxon Test. Es una prueba no paramétrica que compara medias. Entonces, al comparar el modelo clásico con los diferentes modelos, al comparar el modelo clásico con los otros modelos, se obtiene, bueno, el estadístico W y un p-value de 0, ¿no? Lo que indica que la diferencia es significativa. Y en este caso se probó que el promedio de las precisiones del modelo clásico es mayor que el resto. Entonces, al compararlas, clásica con DAO, clásica con ROS, clásica con Smooth, clásica con App, resulta que el modelo clásico tiene mejores precisiones. Entonces, estadísticamente estamos probando que las precisiones del modelo clásico son mejores que el resto. Eso es lo que se logra concluir.
Pero, por ejemplo, en el backplot tú tienes que, se nota que el modelo de regresión es mejor, pero la tabla se nota como que el oversampling, el upsampling y el ROS están como iguales, ¿no? Claro, exacto. Justamente esto es una manera gráfica, ¿no? De ver cómo Eso, se comportan. donde- Exacto. Sin embargo, por eso estamos haciendo la prueba estadística, ¿no? O sea, gráficamente podemos decir que sí, presentan valores casi similares, ¿no? Pues incluso en Ujú. el artículo se comenta, ¿no? Que a pesar de que no es significativo, a pesar de que hay diferencias significativas, los valores son bastante cercanos, ¿no? Entonces, en cierta forma, los modelos que se están aplicando como alternativa no son tan malos, ¿no? Eso es lo que podríamos concluir también, ¿no? Salvo el ROS que tuvo mala predicción, ¿no? En cambio, los otros modelos sí tuvieron altos valores. Lo que estuve buscando y bueno, que no trabajé fue lo que es el análisis de sensibilidad y el otro no recuerdo, sensibilidad y prevalencia, si no me equivoco, que también son otros indicadores para medir la precisión. Pero al menos hasta esta parte, ¿cómo lo ves el trabajo o el tema? Yo ya le mandé al profesor el PowerPoint porque el profesor, como está poniendo bastante weight en este proyecto, le quise preguntar si estaba todo bien, porque él es el que, o sea, me quise adelantar en el aspecto de preguntarle qué le parece, si hay que arreglar algo. Me dijo que estaba bien, que no había problema. Lo que pasa es que en la clase, él no quiere que hablemos mucho porque no hay mucho tiempo para hablar de eso, pero como él te va a poner una nota por la que tú vas a explicar, por eso quiero asegurarme que lo que diga ese día, o sea, que es más o menos lo que él quiere escuchar, o no olvidarme algún detalle importante que se me vaya a escapar porque me puse nervioso, o hablé otra cosa que no debía hablar y cosas así, ¿no? Claro, creo que lo fuerte en esta parte, digamos lo llamativo en esta parte es este, cómo hacer cuando los datos están desbalanceados, ¿no? Lo interesante hubiera sido aquí encontrar de repente que el oversampling o el upsampling sean mejores, ¿no? Eso hubiera sido lo ideal, ¿no? Pero a veces los datos uno no sabe cómo se comportan, pues hasta que los analiza, pues. Entonces, por ahí, al menos en esta parte de salud, con las variables que se han trabajado, se obtuvo un mejor modelo con el clásico, ¿no? El modelo de regresión clásico, sin hacer ningún cambio. Eso es aquí se pone eso en la conclusión, ¿no? La regresión logística usual presentó mejor precisión en la predicción de riesgo de los pacientes de COVID. Ujú. Lo que yo quiero es que tú, no sé si, como te dije antes, más temprano, si puedes hacer una hoja en Word así, Ujú. porque más lo que tengo que hacer es, o sea, tengo que hablar basado en el PowerPoint que ahorita me estás enseñando. Entonces, Claro. por ejemplo, en cada PowerPoint tengo que hablar algo. Entonces, si lo podrías hacer así como, por ejemplo, Como unas página notas, 1 del PowerPoint. unas notas. Claro, di esto, claro, di esto. PowerPoint 2, di esto. O sea, las cosas que son importantes que debo decir, porque como te digo, no tengo mucho tiempo de hablar, solamente son 12 minutos. Y en esos 12 minutos no tengo que hacer todo lo que hemos hecho en el proyecto. Para eso el profesor dice que él lo va a ver el papel en su tiempo que él tiene de disponibilidad, ¿no? No durante la presentación. La presentación solamente es como para darle una idea a los otros alumnos de qué hace esta otra, de qué consiste tu proyecto, básicamente, ¿no? Claro, exacto. Sí te entiendo más o menos. O sea, que eres como que o sea, las ideas claves que deben ir al ir pasando las presentaciones, ¿no? Creo que, bueno, entre las que Así, más mira, cuando tú me impactan. mandaste el Word, el original, el papel original, ¿Cómo? ¿Cómo por ejemplo, dices? ese ahorita el slide que tú.
el slide que tú tienes en este momento, el 3, no, te digo que el slide, o sea, como la página que ahorita estás mostrándome en la computadora, esa es, yo creo que la más importante. Una de las más importantes. Esa, La- sí, esa. sí, de Yo hecho, no te escucho. sí, justo eso es lo que te iba a comentar, ¿no? O sea, la parte más fuerte está aquí, porque aquí están las lecturas y, o sea, cómo se trabaja el algoritmo, básicamente aquí, ¿no? Y como te digo, no tengo mucho tiempo de hablar mucho. So, por ejemplo, en esta parte hablaría bastante, yo creo, ¿no? Y en la Sí, parte de la conclusión y la parte del backplot que me estás diciendo, y el welcome test, que es lo que welcome. más o menos que encuentra el valor del p-value, si es significativo, ¿no? Eso creo que también es, creo que Claro, lo más importante de este proyecto. sí, pues exacto. Acá el gráfico y bueno, y las medidas, ¿no? Por aquí de repente te añado unas otras medidas como la sensitividad, creo que se llama, si no me equivoco. Sensibilidad, algo así, espérate un ratito, que te puede ayudar bastante también para que le metas ahí más punch al esto. Se llama sensitividad. Sensitividad, sensibilidad y especificidad. Ahí está. No sé si has escuchado esos conceptos de sensitividad y especificidad. ¿Has escuchado esos El conceptos? profe de acá ahora nos... Ya, claro. Entonces, además de la precisión, Sí, specificity, sensitivity, and... claro, exacto. Ya, entonces esas dos cosas, bueno, la suma de la especificidad y la Pero como te digo, el sensitividad, profe no está, el profe no, el profe no es tan picky, pero lo único que sí tengo que acordar, por ejemplo, como tú me estás diciendo ahorita, lo único que sí, el profe no le importa si yo leo un papel, a él no le interesa eso. Lo único que quiere es que yo explique el PowerPoint y que, por ejemplo, explique bien los conceptos que él quiere escuchar prácticamente. Y como cuando tú has estado haciendo las tareas y yo las estaba chequeando, eso es lo que él quiere ver, básicamente. claro. Ya, pues Esas entonces, palabras, lo que me estás diciendo ahorita. las ideas más importantes y las ideas claves, bueno, básicamente están ahí, pues, ¿no? Creo que ya te diste cuenta, ¿no? En esta parte, porque esto es lo que no se hace, pues, en clase, ¿no? Entonces, y estos son temas que están de moda, Renzo, ¿no? Esto, hay, bueno, en la universidad, Claro. bueno, son algunas tesis están orientadas en esto, ¿no? En comparar si árboles de decisión trabajan mejor que regresión logística. O sea, ya, bueno, o sea, si haces una investigación, hacer este tema como que es o sea, te da un cierto nivel, pues, ¿no? O sea, tiene algo llamativo y que está de moda, pues. Ya, pues, entonces, ya yo hago por ahí Julio, una algunas, pregunta. Cuando tú, perdón, una pregunta antes que te vayas. sí, Una pregunta antes que te vayas. Mira, cuando tú has aprendido esto de, porque yo estoy aprendiendo recién esto de estadística, no soy nuevo en esto, ¿no? O sea, ¿cómo tú aprendiste estadística? O sea, yo sé que tienes que coger primero estadística inferencial, ¿no? Que es la estadística clásica. Pero después, ¿cómo hiciste para aprender? O sea, ¿cómo es el proceso de aprendizaje de estadística? Porque en la clase de nosotros, por ejemplo, en los temas como yo soy data science, todo está mezclado. O sea, todo está desordenado. Por eso te pregunto, ¿cómo has hecho para aprender? ¿Cómo ha sido el orden de aprendizaje? ya, lo que pasa es que, bueno, Por ejemplo, cuando yo vas... soy de la carrera, yo soy de cuando- la carrera de estadística y ahí la primera parte es, claro, estadística de una variable, lo que se conoce como estadística univariada, luego estadística bivariada, luego viene estadística multivariada, luego hay otras ramas que se conocen como modelamiento, pero ahí básicamente se explica lo que es la regresión lineal múltiple, la regresión logística. Luego viene la parte de modelos 2 donde ya se ve parte de modelos de clasificación,
árboles de, bueno, primero se comienza, ¿no? Con naive de valles, o sea, van complementándose, ¿no? Como una rompecabezas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno coge matemática, ¿verdad? Por ejemplo, yo te digo porque yo tengo título en matemática, no tengo título en estadística. Por ejemplo, cuando uno coge matemática, primero tiene que aprender álgebra, después Ujú, geometría, claro. después cálculo, después quizá ecuaciones diferenciales, después vas a álgebra lineal y así sucesivamente, ¿no? Como Ujú, que hay un orden. claro. Acá como que yo, o sea, cuando estoy estudiando data science, todo es como, apréndete esto y apréndete el otro y aprende todo, todo está como desordenado. O sea, como que no hay Un un orden, orden, ¿me entiendes? Por estructura. eso te estaba preguntando cómo hiciste para aprender. Claro, bueno, como te digo, ¿no? O sea, la primera parte es estadística univariada, luego bivariada. Claro, lo que pasa es que en esta parte, de acuerdo a los avances tecnológicos, se van implementando más métodos de clasificación, métodos de regresión, ¿no? Bueno, al menos en la universidad lo que nos enseñaron fue métodos de regresión y el único modelo de clasificación era regresión logística, análisis discriminante y ya tomando cursos, ¿no? Cursos de modelos, ¿no? O sea, ahí a veces en la universidad un curso, no sé, de modelos de árboles, me metí a cursos de modelos de árboles y así, ¿no? Entonces, como que son temas que se van implementando, ¿no? O sea, no es que, digamos, se haya hecho una estructura, sino ya a cada uno le han enseñado, lo básico es modelo de regresión y logística, ¿no? Y de ahí a lo demás ya uno tiene que ir implementando. Por ejemplo, la primera vez que cogí clase, lo que primero que cogí fue, por ejemplo, buscar como en inglés, no sé cómo se dice en español, el Standard Normal Distribution, el CTES, el TITES, ¿cómo se llama? Ah, ya Eh, FTs, los, BTs, todas esas cosas. sí, por ejemplo, ¿cómo le dicen? Los hypothesis testing, que si es Claro, verdad, no es verdad. esa es Ah, estadística no, univariada. ya, Estadística univariada. Claro. ya, eso, bacán, eso sí lo entiendo chévere. Pero después que pasé esa clase, pusieron, por ejemplo, de frente, así de arranque, como se diría en Perú, pusieron de arranque, pusieron, por ejemplo, Machine Learning. Ya, y esta es otra cosa, este es como, este es más, o sea, Es por ejemplo, alucinante. no, o sea, como que me chocó fue el cambio de notación matemática. O sea, las otras cosas eran sencillas, ¿no? Y aparte que también en la primera clase que cogí me pusieron una clase de distribución de probabilidades que había que probar todos estos teoremas, y era una clase bien, me parecía más pesada que las clases que de estadística, inclusive que las de Machine Learning, porque había que hacer un problema que casi demoraba 3 páginas o 4 páginas y a mano, ni siquiera con R, todo era matemática, porque no sé, para mí me parece probabilidad, la parte de probabilidad me parece más difícil que la parte de estadística. O Sí, sea, claro, lo que pasa es que la estadística se fundamenta en la probabilidad. Sin embargo, en cursos de aplicación como que no encaja mucho, pues, porque en vez de ayudarte te marea más bien. sí, entonces cogí pero esa clase era pesada porque no, el profe, no, o sea, el profe tenía una expectativa alta y casi todos éramos nuevos y lo que el profe hacía no entendíamos nada porque o sea, era como, en los problemas que él hacía, habían esas matrices de sigma y esas cosas y como recién estábamos empezando en estadística inferencial no habíamos visto nada de eso, o sea, todos esos conceptos eran raros y difíciles, ¿no? Entonces, y después de esa clase cogí Machine Learning y sea, eso me mareó más todavía, porque imagínate, coger esto, como tú dices, ¿no? Multivariado, y después coger Machine Learning, y Machine Learning es otro tipo de concepto. O sea, no, por ejemplo, en esa clase de probabilidades había que hacer bastante integración, triple integración, había conceptos de ecuaciones diferenciales, y tenías que saberte todas las distribuciones de probabilidad, por ejemplo, la binomial, bueno, esas son fáciles, ¿no? La,
la exponencial, y el profe las cambiaba, o sea, manipulaba las funciones de tal manera de que tú no las vieras así de su forma original, o sea, manipulaba para que, o sea, cuando tú las vieras por primera vez te confundiera, ¿no? Y no era fácil. Entonces, por eso te digo que esa clase me pareció más tranca que todavía que Machine Learning, pero por eso te estoy preguntando que si te puedo mandar los slides, entonces tú me puedes explicar más o menos. Ahorita te he entendido bien chévere lo que me has explicado, ¿me entiendes? Con el profe habla, 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 y a veces nadie le entiende en la clase, y todo el mundo está perdido, a veces, ¿no? Entonces, no le entendemos muy bien porque el profe no te da, por ejemplo, tú ahorita me diste el programa de R, ¿no? Entonces tú me dijiste, mira, este R significa repetitions, la precisión y ¿cómo se llama? El tamaño del modelo, y me explicaste de, ¿cómo se llama? Estás explicando de que si era riesgoso o no riesgoso, y tiene sentido, ¿me entiendes? Pero cuando él explica, él te hace, no sé qué hace, y nadie le entiende, nadie le entiende. Entonces él dice, ¿entienden? Y todo el mundo se queda callado porque nadie sabe qué decirle si sí o que no. Entonces, por eso te digo, si me puedes ayudar a entender más o menos o sea, los conceptos los conceptos y la matemática, o sea, los algoritmos, ¿no? Ya, Renzo, listo. Entonces me mandas los slides para revisarlos y Ahora te los mando, yo te ahora digo. mismo te los mando, Ya, ahora te los mando. ya pues, Renzo. Mañana no te Entonces, olvides, ¿a qué hora quedamos mañana? ya, más o menos a esta hora será, pues. Ya yo te confirmo, entre Ya. 8 y 9. ¿Ya? Pero no te olvides escribir ese documento, pues. Ya, listo. Y ahí te mando para que más o menos sepas qué vas a explicar entonces. Ya, chévere. Ya, listo. Gracias, Rolly. Ya, listo. Cuídate.